Bienvenidos a las clases virtuales de comunicación. ¿Cómo están, jóvenes? Qué gusto reunirnos nuevamente. Bienvenidos a la plataforma educativa de Léxico. Recuerden que esta herramienta está disponible para ustedes con el objetivo de que puedan reforzar sus aprendizajes. En esta oportunidad abordaremos el tema del formato textual. Esta información nos será útil para distinguir los distintos textos. Asimismo, estaremos en la capacidad de clasificarlos en subgrupos más específicos dependiendo de sus características, lo cual nos ayudará a comprender de una manera global los textos. Bien, iniciemos. Para esto, jóvenes, ubiquen la página 12 de tu libro de actividades. Revisemos este gráfico. Instituto Léxico, porcentaje de estudiantes por sexo. Mujeres 59.5 y varones 40.5. ¿De qué otra manera, jóvenes, podría haber representado yo esta información? Se podría presentar en un enunciado, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Léxico, el 59.5% de los estudiantes tiene sexo femenino y el 40.5% es masculino, ¿no? Son varones. Esta información puede ser presentada de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo del tipo textual, cómo está conformado, ¿no? Si es gráfico o si está escrito de forma verbal, ¿no? Empleando palabras. Pues bien, estas diferencias que existen entre los textos han dado pie a una clasificación en la cual se tiene en cuenta cómo están construidos, ¿no? Si es que emplean enunciados u oraciones organizados en párrafos o si por otro lado presentan gráficos en el cual se pueden poner palabras sueltas, ¿no? Como es en este caso, en el que no vemos una construcción de párrafos, sino vemos una parte gráfica. Entonces, según esto, los textos se clasifican en dos grandes tipos: los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos están formados por enunciados u oraciones. Estos se van a organizar en párrafos. Además, presenta una jerarquía y este se evidencia en el uso de títulos y subtítulos. Ahora se puede reconocer el inicio y el final de un apartado, porque se evidencian el uso de párrafos, ¿no? Entonces es evidente que en un texto continuo vamos a encontrar párrafos y estos yo los puedo contabilizar porque incluso entre párrafo y párrafo hay un espacio, ¿no? Cada párrafo termina en un punto aparte y hay un espacio que me permite visualizarlo con claridad. Ahora, estos pueden hallarse insertos en otras estructuras mayores, como lo son libros, enciclopedias. Veamos el siguiente ejemplo de texto continuo. Ahora, este texto, ¿qué tipo de texto será? Dentro del formato textual que estamos analizando, nosotros sabemos que es un texto continuo, ¿no? Tiene el formato de un texto continuo, pero ¿qué tipo según su propósito? ¿Será expositivo, argumentativo, descriptivo o narrativo? Así es un texto narrativo, pues nos narra una historia y cuenta con un narrador, entre otras características. Según su objetivo retórico,
Los textos continuos pueden clasificarse del siguiente modo. Pueden ser narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo, instructivo, transaccional o interactivo. Veamos qué diferencias existen entre todos estos. Bueno, el narrativo tiene como propósito contar una historia. En estos podemos encontrar cuentos, fábulas, novelas, cuadros de costumbres, leyenda, mitos, etc. El texto expositivo tiene como propósito fundamental presentar información ordenada y objetiva sobre un tema. Ahí encontramos el informe científico, la reseña, el artículo periodístico, la crónica policial, etc. Por ejemplo, un atestado policial también lo podemos hacer. El texto descriptivo, por otro lado, refiere las propiedades de objetos, lugares, hechos o personas en el tiempo. Ahí encontramos la posofotografía, la crónica de viajes, la ficha técnica, el informe topográfico, entre otros. En el texto argumentativo, por otro lado, el propósito principal es presentar los argumentos a favor o en contra de una idea, y esa idea es la tesis. Aquí encontramos al ensayo, la columna de opinión, la tesis, lo que es la investigación, la editorial, etc. En el texto instructivo tiene como propósito orientar y dar indicaciones sobre una labor específica. Y aquí se encuentran los manuales, como pueden ser de uso, los recetarios, los instructivos para utilizar alguna herramienta. Y en el texto transaccional pues encontramos toda la información que se nos remite para tomar contacto con las personas, por ejemplo, los correos electrónicos, las solicitudes, las circulares. Y en el texto interactivo se encuentra en un soporte digital, ¿no? Los cuales en eso se pueden ejecutar acciones. Y por ejemplo ahí encontramos textos como las pizarras digitales, infografías también que son digitales, en los cuales el usuario pues puede interactuar y de alguna manera cambiar el orden en el que se van a dar los textos. Entonces cada uno de los lectores podría generar una línea de lectura. Ahora veamos cuáles son las características de los textos discontinuos. Estos se organizan en forma no secuenciada o progresiva. Para su comprensión se requieren estrategias de lectura no lineal. En el caso de los textos continuos, nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero en el caso de los textos discontinuos, incluso este orden puede ser variado, ¿no? Así puedo leer, por ejemplo, de forma circular, ¿no? O incluso la misma distribución del texto me va indicando una línea de lectura. Los textos discontinuos propician la interpretación de la información de manera global e integrada, de forma que yo tenga que inferir una información principal de importancia y relevancia para la comprensión de este tipo de textos. Entre los principales textos discontinuos se pueden encontrar los cuadros y gráficos, los cuales van a presentar información numérica y también pueden presentar iconos. Por ejemplo, los gráficos circulares, que presentan diferentes colores, los gráficos de barras, los gráficos de líneas, ¿sí? Los cuadros estadísticos. Las tablas, por otro lado, son una matriz que organiza la información en columnas y filas, con criterios y propiedades comunes. Por ejemplo, ahí tenemos los horarios de clase, los índices, una lista de precio, las hojas de cálculo, un cuadro comparativo.
Luego están los diagramas, porque es un gráfico que tiene texto sintetizado que va a utilizar líneas y formas para relacionarse. Por ejemplo, el diagrama de flujo, ¿no? Donde encontramos círculos, encontramos rombos, y cada uno de esos tiene un significado, ¿no? El uso de flechas también está incluido en este. También están los diagramas de Venn, ¿no? El diagrama de procedimiento. Ahí también se pueden encontrar los árboles, ¿no? El árbol de problema-solución. También están los mapas, en los cuales encontramos un gráfico en el que se muestran relaciones geográficas, ¿no? Entre distintos lugares. Está el mapa vial, el mapa temático, el mapa hidrográfico, el climático, el físico, y etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera comunicar. Bien, y el formulario pues es una estructura con formatos en recuadros precisos que registra datos codificados. Puede ser una encuesta, un cuestionario, una solicitud. La hoja del libro de reclamaciones también. Luego encontramos imagen. La imagen es un gráfico que está conformado por signos, líneas, formas, colores y texturas. Puede ser una imagen publicitaria, ¿no? Una imagen académica, por ejemplo, una fotografía. Pueden ser acuarelas, óleos y un sinfín de imágenes que se pueden presentar. Entonces, cuando nosotros encontremos un texto con una imagen, ese texto, esa imagen que se encuentra ahí es una muestra de un texto discontinuo. Una galería fotográfica es un texto discontinuo. Y está la publicidad gráfica, ¿no? Que tiene como finalidad la persuasión y usa varios esquemas que tienen pues un diseño, ¿no? Ahí encontramos afiches de todo tipo, pueden ser publicitarios, preventivos, pueden ser también invitaciones, avisos, volantes, etc. Y las hojas informativas que van a ofrecer datos generales y particulares en forma resumida o estructurada, ¿no? Ahí están las fichas, las historias clínicas, la sinopsis de las películas, etc. Y bien, el vale o cupón, eso también es bien, tiene mucha circulación social, que estos sirven para que el usuario pueda acceder a ciertos servicios, descuentos o beneficios, ¿no? Están los vales de compra, los cupones de descuento, los boletos, las entradas. Como ejemplo de este tipo de textos podemos encontrar la siguiente tabla, en las cuales se nos muestra el costo de las medidas aprobadas en Perú para mitigar el impacto social y económico del COVID-19, 9 millones de soles. Así tenemos los aspectos que se han tenido en cuenta, las categorías, en la primera columna, y en la segunda columna pues tenemos los millones de soles, ¿no? El número, y aquí está el total. Existe un tercer tipo de formato y este se da por la combinación del texto continuo y del texto discontinuo. Este es el texto mixto. Este presenta elementos de los dos formatos que hemos visto, el continuo y el discontinuo. Estos elementos deben mantener una relación de coherencia y cohesión entre sí. La gran mayoría de textos son textos mixtos. Por ejemplo, si encontramos una noticia y esa noticia en el periódico tiene una fotografía, pues este es un texto mixto, porque el texto continuo vendría a ser los párrafos en el cual se desarrolla la noticia y la fotografía con la leyenda, el pie de foto vendría a ser el texto discontinuo, que ya hemos visto que gráficos es un tipo de texto discontinuo. Bien, jóvenes, ahora que ya conocemos los formatos de textos que existen y los tipos que podemos encontrar, los subtipos que podemos encontrar dentro de estos, vamos a desarrollar las páginas 14, 15, 16 y 17 del libro de actividades. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos.